a grabar y voy a compartir pantalla. Espérenme un segundo. A ver. No, eso no quiero. Acá. Y ahora, denme un segundito. Ahí. Bueno, ahora sí tendrían que estar viendo. Sí. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Bueno, ahí ven todos. ¿Todo bien? Sí, Sí, lo sí. veo. Bueno, joya. O sea, esto es algo que después también lo vamos a ir viendo, pero es como un apuntecito que tengo para explicar algunas cositas. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora, el ejercicio, por ejemplo, el de rendimiento y demás, son los primeros modelos lineales. ¿Sí? Y en la teórica ya vieron que la ecuación de la regresión lineal es esta. ¿Sí? Entonces, vamos despacito y la idea es que vayan respondiéndome a ver que así estamos todos en la misma línea. ¿Esto qué es? El I sub I. Una La observación. variable respuesta. Claro, son las observaciones, los datos que yo tengo, ¿no? De la otra manera, el X sub I, ¿qué es? Una explicatoria. La Las variable. explicatorias, en este caso tenemos solo una, exactamente. Entonces, yo lo que quiero estimar son estos dos parámetros, beta 0 y beta 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Y qué es esto, el epsilon sub I? El error o la variación, sí. Error. Error, variación. ¿Cómo? Perdón, Cecilia. Que no está explicado por modelo, o sea, todo lo que sea de la variación dentro del tratamiento que no depende del tratamiento en sí. Exactamente, o sea, lo que yo no puedo explicar, ¿sí? Justamente, que es lo que yo quiero que se mantenga lo más bajo posible. ¿Está bien? Y esto ya lo más o menos lo saben, el tema de los supuestos, ¿sí? Que los supuestos se dice que los residuos o el error, como lo venimos llamando nosotros, depende de con quién estén hablando, a veces les va a decir que error no y demás, pero les piden esto. ¿Alguien sabe qué es esto? El need. ¿O cómo se lee esta frase, esta línea? ¿No es que sigue una distribución normal estandarizada con media cero y variación sigma al cuadrado? Normal e independientemente distribuida. ¿Sí? Estandarizado, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Que estandarizado era cuando uno le... Es una manera como de sacarle escala a la magnitud que está midiendo. Entonces, por lo general lo que haces es dividir por algo. Entonces, lo bueno que le pedís es que a tu modelo es que los residuos tengan este tipo de distribución, normal e independientemente distribuidos, ¿sí? Con media cero y varianza sigma cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos en la Una misma línea? pregunta. Sí. Entonces, o sea, no es tan estandarizado, pero sí está ahí, o sea, está tratado como que la media sea cero para que esté en el medio del gráfico, digamos. No, no, no es que está tratado, es lo que vos le pedís. Y ahora vamos a la Ah, pregunta, ¿qué significa esto? claro, Primero, sí. ¿por qué se le pide esto al epsilon sub i? De toda esta ecuación, ¿por qué le pido algo al epsilon sub i? Si alguien quiere tirar Ese Es el algo. es uno de los supuesto de la supuestos. homoelasticidad. Sí, es eso. Ah, lo de la homoelasticidad vengo y todo. O sea, esto es más conceptual. Esto es un modelo que, salvo por los datos que son los que tengo, toda esta parte, hasta acá, es todo fijo. No tengo variación absolutamente en nada. ¿Estamos de acuerdo? Son numeritos que son fijos. Entonces, mi variabilidad, todo lo que puedo tener de algo variable, está acá. ¿Sí? Esta es la parte variable del modelo. Entonces, yo además lo que quiero decir es que para que mis estimaciones y todo lo que yo después quiera hacer con mi modelo pueda ser válido bajo este modelo, estoy suponiendo que mis unidades experimentales fueron tomadas de una población X, ¿sí? Que yo supongo que las tomé al azar. Entonces, si yo cumplo con todo eso, se debería de comportar de esta manera. ¿Sí? O sea, básicamente, pregunta, esto lo necesito porque necesito que, por ejemplo, los errores no estén sesgados hacia un lado, porque después eso me arruinaría todas las estadísticas que quiero calcular. Claro, o sea, uno dice, bueno,
yo lo que voy a hacer es, o sea, conceptualmente uno lo piensa y dice, bueno, yo tengo una serie de datos y yo quiero agarrar un modelo, ¿sí? O quiero suponer una distribución a mis datos que ya está tabulada, está especificada, y lo que tiene importante eso es que yo puedo obtener un montón de mediciones respecto de eso, porque los datos son, por ejemplo, no sé, datos biológicos, son datos biológicos que uno no sabe cuál es el mecanismo que está detrás funcionando. Entonces vos querés sacar el comportamiento más importante diciendo, bueno, voy a tratar de utilizar algo que ya está establecido, que ya se sabe y que le puedo obtener información precisa. Entonces, para que eso pueda cumplirse y se acerque más o menos a lo que puede estar pasando, digo, bueno, este modelo supone estas cosas. Entonces yo necesito que se pueda cumplir esta serie de supuestos para poder hacer estas predicciones. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso se dice, tengo estos supuestos. Le estoy imponiendo a mis datos estos supuestos. ¿Está bien? Ahora, lo otro que estamos suponiendo es esto. ¿Qué es esto? ¿El supuesto de qué? A ver si se dan cuenta. De homocedasticidad. Exactamente, ¿sí? Y fíjense que de vuelta se los pido al epsilon, ¿sí? Es a lo único que le puedo pedir algo, ¿sí? Que haya homogeneidad de varianzas. Eso si se fijan después en la teórica, se fijan en cada uno de los niveles. Si fuese categórica es fácil de ver, o bueno, no importa, en realidad en todo se puede ver que en cada uno de los puntos Adriana dibuja esa distribución, y es como que cada dato o cada unidad experimental de donde tomé los datos de cada uno de esos niveles viene de una distribución normal y los tomé al azar. Y que este ya es un poco más interesante. ¿Qué es? Independencia. Exactamente. Bien, muy bien. Fíjense, esto lo que dice es que la variación entre E sub I y E sub J para todo IJ, pero distintos, o sea, no la diagonal, pido que sea 0. Esto lo que significa es que haya independencia, que no haya covariaciones entre ellas. ¿Está bien? De hecho, si ustedes ponen sigma de EI, EI, les va a dar sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, la varianza es la covarianza de una variable consigo misma. ¿Está bien? Y ahora viene algo importante. Esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Esto vale general para modelos lineales. Lo que nosotros estamos modelando es el comportamiento promedio de las cosas. ¿Sí? Nosotros hacemos restricciones sobre la homogeneidad, sobre la varianza y demás, pero nosotros estamos modelando el comportamiento promedio. ¿Sí? La esperanza, que se llama, que da la media, la esperanza es un operador matemático, es hacer una cuenta matemática. Entonces, esto es lo que siempre vamos a modelar. Y si ustedes se fijan yo tengo esta ecuación, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, yo quiero modelar el comportamiento promedio, es decir, la esperanza de I. Y como mi propuesta es esta, el beta 0 más beta 1 por x y más epsilon i, yo digo, bueno, aplico lo mismo en cada lado de la ecuación, la esperanza. Ahora, la esperanza de una constante es la misma constante. Entonces, hacer la esperanza de todo esto es exactamente hacer lo mismo que la esperanza de esta parte que es variable. ¿Está bien? Ahora. ¿Puedes hacer de nuevo eso? No, además, perdón, pero justo se me cortó internet cuando dijiste, lo importante es esto. Bueno. Bueno, yo lo que decía es que así en modelos lineales. El asesino es. Claro, en modelos lineales lo que estamos haciendo, y esto vale de manera general, nosotros estamos tratando de modelar el comportamiento promedio de las cosas, ¿sí? Cómo se comporta en promedio. Y en eso lo que estamos suponiendo es, por eso estamos diciendo que queremos ver la esperanza de las cosas, ¿sí? Y por eso cuando vean las conclusiones que hagamos va a ser, bueno, en promedio pasa tal cosa, y siempre ponemos eso porque es lo que estamos modelando. Y de hecho después cuando vean curvas y vean los intervalos de confianza y demás, van a ver que los intervalos, las curvas de intervalos, por ejemplo, se afinan hacia el centro. ¿Por qué? Porque hay mucha menos incertidumbre sobre el parámetro que vos estás estimando, que es la media, que sobre el resto de las cosas. Entonces todo tiene que ver con la misma idea, se la estoy tratando ya de mechar. Que nosotros estamos modelando la esperanza, o sea, a través de la esperanza estamos modelando el comportamiento promedio. Entonces, ¿y cómo opera eso? Bueno, vos la esperanza, como es un operador matemático, se lo aplicás a tus datos. Y como tu propuesta para explicar los datos es beta 0 más beta 1 por x y más epsilon, decís, bueno, yo aplico la esperanza a ambos lados de la ecuación. Bien. Pero como todo es fijo,
esta parte, beta 0 más beta 1 por xy, son constantes, no se mueven, o sea, es algo que ya estaba determinado, la esperanza de una constante es la misma constante, es el mismo valor, ¿sí? Entonces solamente te queda la esperanza del epsilon sub i, en este caso. Ahora, como el promedio de los residuos es 0, ¿sí? Es parte del modelo, te queda esto, ¿sí? Que el comportamiento promedio viene explicado por los dos parámetros que vamos a estimar y por el valor que tome la predictora. ¿Está bien? Hay una pregunta en el chat. Ah, sí, bueno, gracias que avisaron porque yo lo tendría que poner a ver el chat. Wow, chat. Buenas. Los supuestos 1, distribución normal del error y homogénea, no son redundantes. No te quería interrumpir, estabas muy copado esperando. Interrumpa. No, como dato interesante, ¿sabes? No se ve la ventanita del chat. Vemos que hay una ventana, pero no vemos el contenido. Me parece curioso. Ustedes no lo ven, ¿no? No. No vemos el contenido. No, Igual no pasa nada. No, pues les compartí, creo que solamente compartí el PDF, no compartí todo el desktop. Ah, Me parece es por eso. no, de hecho lo está bloqueando. Sí, por eso. No Si importa, no importa, ya no la importa. chico, ya está, ahí ven toda la pantalla de vuelta. Sí. No, Benjamín, el tema es así, vos lo que decís de homocedacia es entre las categorías. Entonces imagínate que vos tenés acá como el de Iris, que tenés 3 especies. Entonces vos decís que esperen que admito, Aylan, que entre los niveles, ¿sí? Que vos tenés, entre los XY, los valores que tomes, Sí. tenés que tener homocedacia. Entonces que cuando, creo que hay uno de los, no sé si lo llegaron a ver, pero había uno de los gráficos que te mostraban 3 columnitas y todos los puntos. Entonces vos lo que tenés que ver es que entre esas columnas, no tengas un patrón, en realidad. Claro, mi pregunta es, ahí tipo en el primer supuesto que decimos que la distribución del error sigue una normal independiente con Sí. media 0 y varianza al cuadrado para todos. O sea, la varianza al cuadrado es igual para todos, porque vos no estás poniendo una varianza sub i en ese sentido. Ahí mismo no estás diciendo que tenés que ser homocedástico. Esa es como la pregunta. O sea, ahí mismo al aclarar que la varianza en la distribución normal sea Bueno, varianza cuadrado. En rigor con esta, se desprende de esto, sí. Se desprende Más de que nada para saber si el de homocedacia y el de abajo hay que aclararlo sí o sí, o si se sobreentiende, claro, No, o si no se hace falta, sobreentiende no, de la claro. distribución de No. arriba. No, ya con esto alcanza. Ustedes cuando pongan Ok. esto, ya totalmente alcanza. ¿Por qué? Ok. Porque, ¿qué pasa? Estos dos parámetros son los que describen a una normal. La distribución normal, o sea, Claro. cada una de las distribuciones se describe con distintos parámetros. Entonces, la normal se describe con muy sigma o sigma cuadrado. Entonces, ya con esos dos parámetros, teniendo esos dos parámetros, la distribución normal queda perfectamente definida. ¿Sí? Perfecto. Ok, Esto era más que nada para que ustedes vean de dónde sale todo este cuentito. Bien, y ahora viene la parte de mínimos cuadrados, ¿sí? Que van a sufrir un poquito. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Esto acá, el supuesto de linealidad que habían nombrado en la teórica, acá no se plantea. no, todavía no está planteado acá. Eso, o sea, tiene que ver más con la parte de la predicción, ¿sí? Pero después les muestro en la teórica dónde está y cómo, o sea, acá no lo puse, en el PDF acá no está. Eso seguro, ¿sí? Bueno, el tema es, ¿qué es mínimos cuadrados? O sea, al revés, bueno, no se los voy a spoilear. ¿Qué significan mínimos cuadrados? ¿O qué Es escucharon? un método Sí, ¿para hacer qué? para estimar algo que va a decir otra persona. Parámetros. No, pero no es para tratar de ajustar. Es para estimar qué cosa, los parámetros. Nosotros todo lo que queremos hacer es estimar beta 0 y beta 1 en este caso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver o máxima verosimilitud o mínimos cuadrados. Empezamos por mínimos cuadrados. ¿Está bien? Yo lo que quiero saber, o lo que quiero preguntarles es, ¿qué significan mínimos cuadrados? O sea, ¿a qué les suena? ¿Sí? Cuando haces los cuadrados de sigma, creo. No, sería la muestral. Creo que buscas que sean los mínimos cuando los tratas de minimizar. Exactamente. Pero La palabra, por ahí no. no, la palabra minimizar es súper importante, ¿sí? Porque vos querés minimizar unos cuadrados. Entonces, la minimización, ¿a qué te lleva? Vos querés minimizar
la diferencia de Una cosas. función. Claro, pero vos minimizás diferencias, ¿sí? Vos podés, o sea, conceptualmente uno puede Una maximizar derivada. igualdad, y en otro caso puede decir, bueno, pero yo quiero, o sea, puedo o maximizar que se parezcan, encontrar lo más parecido, o encontrar lo menos diferente. ¿Está bien? Entonces la propuesta de mínimos cuadrados es esa. Es decir, yo voy a minimizar las diferencias. Y para eso, fíjense que es trivial directo, yo lo que quiero hacer es, si mi propuesta original es, ¿dónde quedó? Bueno, Arriba. sí, lo que pasa es que acá estaba el epsilon, pero sacando ya el epsilon, si mi propuesta original era que los datos venían explicados por beta 0 más beta 1 por xy, ¿sí? Esta parte, entonces, yo lo que quiero hacer es, si paso mi propuesta para explicar los datos que obtengo para el otro lado y los resto, quiero que esa diferencia sea 0. ¿Sí? Yo quiero decir, yo quiero esto quiero que sea 0. Entonces, de ahí lo que quiero hacer es, esto es lo que yo quiero minimizar. Si yo minimizo esta diferencia, es decir, si yo encuentro el beta 0 y beta 1 tales que la diferencia de esta sea 0 o mínima, voy a haber encontrado los parámetros beta 0 y beta 1 que minimizan esa diferencia. ¿Está bien? Entonces, acá es donde viene la parte de los cuadrados. ¿Se acuerdan que yo le dije, bueno, la parte de los cuadrados es en realidad porque, como algunas cosas pueden estar sumando, restando y demás, se pueden cancelar y cuando uno hace las cuentitas matemáticas es donde no convergen estas cosas. Entonces el procedimiento o los parámetros que convergen son cuando uno hace la diferencia o minimiza la diferencia pero al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero minimizar es esto. ¿Sí? Esta diferencia al cuadrado. Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, minimizar es derivar igual a 0. Punto. No hay otra cosa. Ahora, como tengo dos incógnitas, porque tengo beta 0 y beta 1, lo que voy a hacer es minimizar, voy a derivar, pero voy a hacer derivadas parciales. Si no lloren, no sufren ni nada. Pero la idea es esa, yo quiero derivar respecto de beta 0 y después derivar respecto de beta 1. ¿Está bien? Entonces, después esto se los paso, no hay problema. Pero el procedimiento en general, no me quiero colgar mucho con esto, es, si yo agarro y hago esa minimización y despejo, voy a obtener una ecuación para beta 0, que en este caso para B0, ya le pongo B0 porque ya es el parámetro que voy a estar encontrando, no es el poblacional, sino que ya es el estimador. En este caso va a depender de B1, hago lo mismo para B1, ¿sí? Y obtengo una expresión para B1. Tiene un montón de sigmas y demás, ¿sí? Ahora no le den bolilla mucho a eso, ¿está bien? Pero lo que quiero decir es que este es el procedimiento con el cual opera mínimos cuadrados. Es una propuesta en la cual pasa esto, quiero minimizar eso, minimizo las diferencias. Nada más que eso. Y después sale solo. Sí. ¿Qué habías dicho sobre el cuadrado? ¿Qué era lo que hacía? Nada, vos lo que haces es, como las restas pueden ser o negativas o positivas y depende de qué estés restando y sumando, se te pueden cancelar. Si vos elevás al cuadrado, lo único que estás manteniendo ahí es las diferencias. Siempre acumulás diferencias. Es como si hubieses calculado el absoluto. ¿Sí? Es decir, bueno, la diferencia absoluta. ¿Está bien? Sí. Bueno. Después hay un poco más de explicación también por qué el sigma cuadrado de los datos también de la varianza de los datos es la varianza del sigma cuadrado. Eso después se los voy a mostrar, ¿sí? Y ahí termina más o menos. Bueno, esto después lo voy a volver a retomar la clase que viene. Pero vamos a dejar con esa, con la propuesta esta. ¿Hasta ahí más o menos se entendió conceptualmente? Sí, sí. Bueno, Sí. joya. Entonces, acá. Vamos un segundo al de rendimiento y después, que voy a retomar cositas, y después seguimos con esto. Les voy a compartir esto. Ahí va. Entonces, ahí están viendo. Entonces nosotros teníamos este ejercicio 2, que era el de rendimiento, ¿sí? Y que dice, queremos predecir el rendimiento del girasol en kilogramos por hectárea en el oeste de la provincia de Buenos Aires en función de la cobertura del suelo generada por el cultivo al momento de la floración. Entonces, se eligen 9 valores de cobertura del suelo, que varían entre 50 y 90%, y dentro de los cuales se seleccionan al azar 8 lotes sembrados en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a lo que posteriormente se les registró el rendimiento. Bueno, después tenían esto de que tenían que hacerlo de buscar las muestritas y que cada uno tenía su propio set de datos. ¿Ven? Entonces, esto estimo que lo pudieron hacer bien, que cargaron y todo. El gráfico de dispersión, planteé el modelo. ¿Qué significa plantear el modelo?
Y escribir el modelo a mano, los parámetros cuál es el modelo que voy a... Claro. este, Plantea el modelo en parámetros, pero ahí ya tiene que poner cuál es la variable de respuesta, ¿sí? Esto lo vamos a ir practicando. Poner beta 0, el beta 1 y cuál es un nombre para la explicatoria, ¿sí? Por ejemplo, rendimiento y cobertura. ¿Está bien? Eso lo vamos a ir después, lo vamos a ir viendo. Estime beta 0, beta 1 y calcule el intervalo de confianza para la pendiente e interprételo. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿qué es beta 0 y qué es beta 1? Los parámetros, sí, pero ¿qué otros nombres adoptan? La ordenada, el origen y la pendiente. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es colegio I igual a mx más b, no sé si lo siguen viendo así, pero es eso, en este caso, por ahora. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y sí, en toda la materia es todo modelos lineales. Entonces, nuestra propuesta es que hay una relación lineal, por ahora, en esta escala, después vamos a ver otras escalas diferentes, pero todo es un modelo lineal, ¿sí? Y acá la pregunta que les quedaba colgada la vez pasada, que no me respondieron nada, que es calcula el intervalo de confianza, y yo les había preguntado qué es un intervalo de confianza. O cómo se puede interpretar un intervalo de confianza. Es un rango de valores en el cual estimo que con cierta probabilidad está el parámetro poblacional. ¿Alguna otra propuesta? Creo que en vez de probabilidad hablaría de confianza, si estamos hablando de un parámetro Ah, poblacional. bayesiana. Tenemos una bayesiana acá. Chan. No sé qué es eso, así Es algo que escapa a la materia. No, en realidad es. O sea, un intervalo de confianza es la típica definición que se le da. Recuerdo, sí. Sí. ¿Quién está hablando? No, recuerdo vagamente Ah. lo de tomar muestras y cuántas muestras me van a dar. Claro. O sea, uno lo que dice es, bueno, si yo repitiese mi experimento o lo que sea, mi estudio, por ejemplo, 100 veces, en 95 de esos estudios, espero, fíjense que le digo la palabra espero, ¿sí? Espero que el parámetro estimado esté dentro de este rango de valores. ¿Está bien? Ahora, yo no hablo de las probabilidades de que aparezca o no, porque una vez que hago el experimento o la observación y lo que sea, y calculo, el valor o está dentro o está fuera. No tiene probabilidad de nada. Entonces, la definición que se le da siempre es esa. Es, bueno, si yo tengo 100 repeticiones de hacer eso, 95, si hacen un intervalo de confianza para el 95%, ¿no? Espero que pase eso. ¿Sí? Entonces, a ver. Tengo el micrófono, creo que es el de Malena, que está metiendo ruido. Sí, perdón, ahí lo apagué. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían los datos, cargaban los datos, ¿sí? Bueno, el plot este no me interesa mucho ahora. Yo quiero hacer esto, ¿sí? Hacemos el modelito, por ejemplo, es hacer esto, rendimiento y cobertura. Bueno, podemos mirar los datos antes de, así, si todos tienen lo mismo. Esto más o menos tenían todos, ¿no? Cobertura, rendimiento y nada más. 2 filitas, 2 columnas y ya. ¿No? Sí, Yay, sí, buenísimo. ¡Qué cope! Perfecto, bueno. Entonces, si ustedes hacían el summary, tenían esto. Entonces, vamos un poquito a tratar de leer estas cosas. Primero, el summary les dice esto, call. ¿Sí? El call les muestra qué es lo que corrió. Así que esto está bueno porque es importante porque es, bueno, che, ¿qué corriste? ¿Está bien? Después les da esto, residuals. ¿Qué es esto, los residuals? Bueno, les está dando incluso ya distribución de cómo están los residuos. Fíjense que con esto pueden hacer un box plot, incluso, de los residuos. Está diciendo la mediana, pequeño cuartil, tercer cuartil, mínimo, máximo. Un montón de información de los residuos. Por lo general no le damos mucha bolilla a esta altura de esto. ¿Sí? Sí le damos a la parte de los coeficientes. Ahora bien, hay una cosa que es súper importante, si lo tienen que grabar a fuego, es... Nosotros antes de mirar cualquier cosa de un modelo, tenemos que comprobar supuestos. Pero, para no hacerlos a mano porque es un pelotazo, comprobar supuestos sale después de haber hecho la estimación del modelo. Y que por más que parezca al revés, es una vez que yo hago un LM, voy a poder preguntar un montón de cosas de los supuestos. No sé si lo tengo puesto ya porque ahora no sé si le damos tanta bolilla. Bueno. Entonces, lo primero, así como concepto, lo primero que hago es, hago el LM, después hago supuestos y después miro todas las cosas. Si comprobé supuestos, miro todo el tema de los coeficientes y qué me dio y demás. ¿Está bien?
Pero eso quédenselo, no empiecen a mirar, cobertura me dio no sé qué. No, primero supuestos. Entonces, pero todavía esta semana estamos entrando así en calor. Entonces, ¿qué es lo que ven? Ustedes ven coeficientes y tenemos intercept y cob. ¿Qué es intercept? La ordenada del origen. Perfecto. Beta 0. El beta 0, la ordenada de origen. Y la cob es la cobertura, es la pendiente. ¿Qué significa que la cobertura me haya dado 20,872? ¿Cómo se lee esto? Que va subiendo. Ya tiene Va subiendo, sí, está bien. que hay una correlación Es directa el valor entre los medio, por parámetros. eso. Que aumenta 20,87 veces en función, no me acuerdo cuáles son las variables, perdón, pero es El eso de que rendimiento aumenta aumenta X cantidad 20 de veces veces en por las cada unidades que esté el unidad de- ejercicio. Si algo aumenta 20 veces es como que se va a la goma, tipo, ojalá fuesen nuestros salarios que aumenten 20 veces. Con la palabra 20 veces es como un montón. La lectura, o sea, ustedes le dicen, defina pendiente. Entonces la pendiente te dice, Ahí Diego por el chat dice 20 unidades. Sí, las ahí vamos unidades, que mejor, no me acuerdo bien, vamos cuáles mejor. eran. Vamos mejor. Ahí no importa, o sea, no les pido que me digan cuáles son, pero con que ya digan, bueno, las unidades que sean, estamos bien. Y esto, si grábenselo a fuego, es que por cada incremento unitario de cobertura, ¿sí?, aumenta 20,872 unidades la variable de respuesta. ¿Está bien? Rendimiento. El rendimiento, claro. Gracias, Ale. ¿Sí? Chan. ¿Sí? Igual que grabado, así que lo van a poder volver a leer. Después se ponen ahí el videito, che, el minuto tal es el importante. ¿Está bien? ¿O no? Bien. Sí. Sí, no los veo, o sea, ahora estoy mirando, imagínense que estoy mirando solamente una franjita que dice talking y dice quién está hablando nada más. Así que ni siquiera veo ninguna cara. ¿No te parece cuando te Es voy que a lo poner chiqué. una manito? ¿Ahí no te parece? A ver, sí, ahí sí te veo, sí. Ahí está. Tipo cuando mando un pulgar arriba. Sí, ahí sí. Es que había puesto ahí una manera de poner solamente el tag chiquitito de nombres nomás, pero ahí va mejor. Bueno. Y Te hago ahora una bien, pregunta. sí, Los residuals, que aparece mínimo, max, o sea, te Sí. da estadísticos de residual. ¿Eso es importante o...? bueno, o sea, nosotros no le vamos a dar mucha bolilla en esta instancia del summary, ¿sí? Nosotros vamos a mirar los residuos antes de mirar el summary, pero vamos a hacer otro tipo de pruebas para probar normalidad, probar homogeneidad, varianza y demás. Pero sí, Ok. o sea, les vamos a dar bolilla, no directamente cuando salen de acá. Bien, ahora después lo que nos da también es error estándar. Más allá de cómo se calcula, qué significa y demás, quiero saber para qué se usa el error estándar. Una medida que ¿No es tan una precisa medida es de tu qué también estimación. estimaste tu parámetro? ¿Qué también estimaste tu parámetro? A ver. Vamos un poquito más allá. Sé que estas clases son así súper, parecen capciosas, pero no. Estamos cementando las bases. ¿No es el desvío de la media? O sea, del estimador del parámetro que vos estás buscando. Bueno, ahí tenés un montón, porque puede ser el de la media, o sea, hay distintas variaciones, ¿sí? El error estándar tiene que ver con variaciones y desvíos, ¿sí? La pregunta va más que nada también es ¿para qué se usa? ¿Sí? Y la pregunta quizás la hago un poquito más para atrás, y es, ¿para qué hago un modelo lineal? O sea, ¿qué quiero ver yo en este caso? ¿Qué es lo que, o sea, cuál es mi interés de hacer rendimiento y cobertura? O sea, Quiero inferir cosas. ¿cómo? Quiero inferir cosas. Inferir O me cosas. fui muy atrás. No, está bien, ¿qué significa inferir cosas? Significa que yo quiero establecer una relación, decir, mi propuesta es, che, hay una relación entre cobertura y rendimiento, y quiero poder utilizar, es como si fuese una curva de calibración, poder decir, bueno, si pasa esto, tengo esta cobertura, voy a esperar tal rendimiento. ¿Está bien? Entonces yo espero poder hacer una predicción. La importancia de un modelo es que pueda hacer una predicción sobre algo que no haya calculado todavía, dentro del rango de medición. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesito para poder establecer una predicción? Necesito poder estimar bien lo que tengo y poder predecir bien lo que no tengo, lo que no sé. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, voy a adelantarme un segundo acá, que tenía una
cosita, y es esto, es, ¿cómo vamos a decir nosotros, ¿sí? Cuando tengamos más de una categoría o lo que sea, cómo vamos a decir, por ejemplo, si hay algo que es distinto que otra cosa? ¿En qué no, o sea, qué herramienta podemos utilizar para decir eso? Porque a nosotros no nos interesa decir solamente, che, lo que obtuve es diferente, sino que a uno le interesa establecer después diferencias entre que este grupo va a ser mayor que este grupo. No que fue ahora, sino que además también espero que sea. ¿Se entiende? Y para eso lo que vamos a usar es intervalo de confianza. Intervalo de confianza es súper importante en nuestra materia. ¿Está bien? Porque el intervalo de confianza es el que nos da el rango de incertidumbre sobre lo que nosotros esperamos que puedan estar esas variaciones, si hiciese de vuelta los experimentos, y si quiero comparar con otro grupo, me va a pasar lo mismo. Entonces, si de manera general todavía tomémoslo todo con pinzas, pero si esos intervalos, por ejemplo, no se tocan, bueno, yo voy a decir, entonces estos grupos son diferentes. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo se construye un intervalo de confianza? De manera general. Valor crítico por error estándar, ¿no es? Valor crítico por error estándar. Casi. Lástima. Más o menos. Falta esto, ¿no? El parámetro, ¿sí? Entonces, está casi perfecto. Es el parámetro que yo tengo y le sumo o le resto, ¿qué cosa? Lo que dice justo. Valor crítico por error estándar. ¿Sí? El error estándar, ¿cuál es? Bueno, este. ¿Está bien? Y el valor crítico, no importa en realidad ahora que estemos en normal, lo que sea, pero el valor crítico lo que les está diciendo, les está cargando la distribución o lo que ustedes están suponiendo de qué distribución está metida en el proceso. En este caso, por ahora estamos todos con normal, entonces el valor crítico va a tener algo de la distribución normal. Pero ¿qué pasa? Yo con esta parte, esta construcción, es la que a mí me va a permitir hacer esa predicción después. Entonces, para eso necesito, sí o sí, que el error estándar esté bien estimado. Entonces, vamos a ver después que todas las violaciones a los supuestos que afectan, los que afectan al error estándar, en definitiva me están afectando a mis predicciones. No sé si Adrián ya lo dijo o no, pero una de las cosas que pasa es que cuando empiezo a no cumplir con los supuestos, hay violaciones más graves que otras, pero una que pasa, por ejemplo, es que la estimación del parámetro no está muy afectada, pero la del error estándar sí. Y cuando me afecta el error estándar, me afecta a esto. Me afecta a después poder calcular un intervalo de confianza y poder utilizarlo como algo útil. ¿Está bien? Chan chan. ¿Sí? Sí. Bueno, joya. Entonces, el error estándar lo voy a utilizar para eso, ¿sí? Para poder calcular después los intervalos de confianza. ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Después tengo esto, ¿no? El t-valor. Después lo vamos a ver, porque no sé si llego a ver todo ahora, pero después les paso también los scripts, pero es este t-valor. ¿Por qué da 4,229? ¿De dónde sale? Es de un test de T, pero no es con bien ajustado. T-valor es un valor crítico que obtengo y que después comparo contra tablita. No sé, bueno, en mi época se hacía con tablita, envíame uno en papel y toda la pelota, pero... ¿sí? ¿Qué pasa si yo Ahora hago...? también. Bueno, mejor. No soy tan antiguo. ¿Qué pasa si hago esto? Punto 620. Chan. ¿Cuánto dio? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí, da el valor de t. Bien. Entonces, este t-valor es dividir esto. Ahora después vamos a ver por qué y demás, ¿sí? Pero no tiene ninguna otra ciencia más que hacer eso. Obviamente lo mismo va del otro. Y después, probabilidad de que el valor crítico que uno obtuvo sea mayor a, bueno, el módulo en este caso del parámetro de tablita, es tanto. Y acá donde nosotros miramos asterisco con asterisco, chau, listo. Ya después cuando vayan a la vida real y vean que un asterisco ya es wow, un montón, no les importa si es 1, 2, 3. Casi que dicen si es un puntito también me conformo. Un puntito es ahí cerquita, bueno. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora lo que tenía ya acá un poquito era decir, bueno, les mostraba un poquito de cómo calcular algunas cositas, ¿sí? Cómo obtener algunos valores de acá. Como
trabajar con lo que obtiene el summary. Primero, no sé si lo puse más arriba. Una pregunta, si eso no te da significativo, porque hubo casos que trabajamos con datos y no se rechazaba. ¿La cobertura? Claro, te daban de betas, ponele beta 0, no te daba, te daba mayor al alfa. ¿El beta 0? ¿El intercept? Sí. Sí, hubo una de mis compañeras le pasó, que decíamos, bueno, ¿qué es lo que puede estar llegando a pasar? Bueno, eso es muy raro, No. pero bueno, veamos eso igual. ¿Qué significa? O sea, ¿qué prueba está poniendo? ¿Qué estoy poniendo a prueba acá? Con este 697. ¿Cuál es la prueba formal que está pasando acá atrás? Si la ordenada del origen es distinta a 0. Exactamente. O sea, si 848 es distinto de 0 o no. Obviamente, no tiene en este caso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque 848 y sí, probablemente sea más que 0. Pero no nos dice mucho a nosotros. Porque, ¿qué pasa? Imagínense, ustedes tienen el intercept solo. ¿El intercept qué es? Es la ordenada de origen. Entonces, imagínense el grafiquito, este es el de XY, el típico que vemos. ¿Sí? ¿Qué valor de cobertura estoy representando cuando estoy mirando el intercept? 0. 0. ¿Me interesa mirar qué es lo que pasa cuando la cobertura es 0? No. No. Entonces, por lo general, después vamos a ver algunas otras cosas para que el intercept tenga algún tipo de sentido. Por lo general no nos interesa, porque no nos interesa qué es lo que pasa cuando no hay cobertura. Porque cuando no hay cobertura no tengo nada. Y por lo general pasa eso con la parte biológica. Matemáticamente es algo que pasa y es importante, pero biológicamente no tiene ningún tipo de sentido mirar qué es lo que pasa cuando no hay efecto, cuando no hay nada. ¿Se entiende? Bien. Entonces, me resulta raro que, o sea, estos son datos creo que del año pasado, que yo guardé el set, y que les haya dado José. cercano a 0. Sí. Perdón, Nahuel levantó la mano. Ah, sí, ahí lo vi. Nahuel. Gracias, Alejandra. Tengo una pregunta, José, porque Dale. a mí también me dio como a Vane un intercept no daba significativamente diferente de 0. Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo informaría eso? Si me dicen, bueno, informame la ecuación, recta regresión. Pero, Porque, de nuevo, a ver, supongamos que te da 0,5 el intercept, no sé. ¿Qué significa? Que no sea diferente de 0. Está bien, pero o sea, ¿para qué uso yo la ordenada de origen? y en realidad lo usaría si fuera para estimar el rendimiento en cobertura 0, pero como es nada más para un rango de cuenta a 100, creo, no te importa. Pero imagínense que yo después voy a hacer con esto, ¿sí? Bueno, a ver si lo puedo hacer. A ver si me sale así. Plot. Dame un segundo. Datos. Esto que es rendimiento. En mayúscula. Vamos a poner acá. Lo tengo algún gráfico acá. Esto. Si ya lo tengo acá, ¿por qué no lo uso, no? Supónganse que tengo esto. Ah, no lo ven, ¿no? No, no se ve. No, porque, claro, compartí cualquiera en el desktop. Ahora lo deberían de ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ahora sí? Bueno. Sí, sí. Estos son los datos que yo tengo, ¿no? Pero supónganse, fíjense que acá tengo 50. Entonces, imagínense que tenemos, por ejemplo, los de Nahuel, que les dio cerca de 0. Esto significa que todos estos puntos están un poco más abajo. Y lo único que va a estar repercutiendo es que si yo quiero hacer la línea, ¿cuál va a ser la línea? La línea de predicción, ¿sí? La línea de beta 0 más beta 1 por los X, me va a dar una línea, que es simplemente el modelo que yo estoy estimando. Lo único que va a hacer es que la ordenada sea cerca del 0, en este caso. Es lo único que va a pasar. Entonces no pasa nada que no sea significativamente distinto de 0. Lo que te está diciendo, de hecho, es que ese valor es cerca de 0, entonces estás haciendo una curva que parte del origen. ¿Se ve? En el caso de la mía, nada, bueno, la cobertura arranca en otro valor. Esto lo grafiqué al revés. Esto está graficado al revés. Profe, ¿te hago una consulta? Sí, Bueno, a mí fue uno de los casos que ahí va no mejor. me dio significativo, pero tipo, la ordenada me da 300 y no significativo. Sí.
Y como que eso como que es raro, porque tipo, no está cerca, 300 no es un número, pero tiene un error estándar muy grande. Claro, porque no es un número que yo, si te doy 300 millones de dólares es una cosa, pero si te doy 300 microcentavos de patacón, sigue siendo 300 algo. Todo depende mucho de la escala y la unidad. ¿Sí? Así que eso primero sáquenselo de la cabeza. 300, 500, no sé. Si no hay unidades, no hay nada que discutir acá, no sé de qué estamos hablando. ¿Está bien? Sí. Entonces, y también tiene que ver mucho con eso. O sea, la variación que yo puedo tener me va a significar si hay algo que va a ser diferente o no. Eso después igual lo vamos a ir viendo. Van a poder adquirir eso de decir, ah, bueno, esto varía mucho, varía poco, qué espero y demás. ¿Está bien? Pero en lo que estábamos viendo significa simplemente, ahora sí tiene sentido, fíjense que la cobertura, si yo la llevo a 0, si yo extendiese esto hasta 0, bueno, la línea que más o menos pasa por el medio va a bajar más o menos a 800 y pico, que es lo que tuve acá, el 848. ¿Está bien? Sí. Simplemente es eso. Y después que la pendiente sea significativamente mayor a 0, ¿qué significa? Es una curva que sube. Si no fuese Sí, significativamente perfecto. distinto de 0, significa que tengo una recta. ¿Lo ven? Ujú. Y esto sé que es lineal y que es positivo, ¿por qué? Porque el estimador es positivo. Si fuese una relación negativa, tendría acá un menos. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué tenemos acá? Perdón, José, Sí, una pregunta. sí. Al final, ¿en qué quedamos con lo del error estándar? Porque creo que habías dicho algo como que ibas como a medio definirlo, a hablar de eso y al final terminamos hablando de esto. Cuando estabas hablando de cómo se construye el intervalo de confianza, No, por valor eso, crítico por error estándar. claro, lo que dije es que el error estándar, o sea, lo que dije es cómo se usa, que el error estándar en dónde está involucrado en el proceso ¿sí? El error estándar tiene la formulita y simplemente lo que significa está incluyendo la variación de tu parámetro, pero en escala del parámetro, ¿sí? Esto es la raíz, ¿se acuerdan que es la raíz de la varianza, biome 1 y demás? Se usa la varianza porque es un estimador que converge, tiene un montón de propiedades matemáticas interesantes que nos exceden a muchos de acá, a mí también, y por eso calculás como raíz de eso. Pero lo que te está involucrando ahí es la variación que vos tenés respecto del parámetro que vos estás estimando. La varianza también es una operación matemática, ¿sí? Después en algún momento se lo voy a mostrar también, de cómo se obtiene una varianza. O sea, la varianza es un operador matemático, así como es la esperanza. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Y acá lo que quería decir es, bueno, fíjense una cosa. Si ustedes tienen, yo tengo el modelo 1, bueno, el modelo 1, lo puedo escribir igual, es donde yo tengo todos mis datos, ¿no? Entonces, yo le puedo pedir los coefficients y me está diciendo intercept y cobertura. ¿Está bien? Ahora, acá yo tengo, ¿qué me da esto? Que estoy teniendo acá. Datos, corchete, 1, nada. Me está diciendo, bueno, dame los datos, de los datos dame la primera fila. La primera fila, todas las columnas. ¿Sí? Por eso lo que me da es cobertura 50 y 1505,45. ¿Está bien? Y yo tengo los coeficientes. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, lo primero que tenemos que mirar son los residuales? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo calculo un residuo? O bueno, ¿qué es un residuo? Eso también me interesa. ¿Qué es un residual? ¿Cómo se calcula un residual? El valor observado menos el estimado por el modelo. Exactamente, ¿sí? Menos el estimado. Entonces, si yo tengo mi valor observado es 1505,45, ven que es el primer valor de la base de datos que yo tengo, que es de rendimiento, fíjense que estoy haciendo acá. Estoy restándole la ecuación de la recta. ¿Lo ven? ¿Lo pueden interpretar esto así? Fíjense, yo tengo coefficients, me da los dos valores, intercept y cobertura, que son lo mismo del summary, esto de acá. Es lo que yo estimé, lo que yo tengo. Me da la ordenada y la pendiente de mi estimación.
Si yo a esto le digo, dame el primer elemento, me da el intercept. Si yo le digo, dame el segundo, me va el segundo. ¿Está bien? Y acá lo que estoy haciendo, fíjense, estoy restándole la ecuación de la recta estimada, ¿sí?, al nivel de la cobertura del primer valor, que es 50. ¿Sí? ¿Y qué me da eso? Me da menos 386,65. Bla. Por decir algo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo obtengo yo los residuales? De manera normal, no haciéndolo así a mano. Bueno, es con esto. M1 fitted values, por ejemplo. Si ustedes hacen M1 fitted values, les voy a volver todo este choclazo. ¿Sí? Y si ustedes hacen... No, esto, claro, a ver, espera. Espérenme un segundo. Acá. Claro, al revés. Los residuales. El fitted es el valor fiteado, el estimado. Lo dije mal, perdón. Entonces, vamos con esta. Fíjense. Si yo hago... Acá lo que estoy haciendo es un data frame en el que tengo la resta entre mi valor de rendimiento menos el valor estimado, que justamente es el residual. Lo acabamos de decir. El residual es mi valor obtenido, o sea, el valor observado, menos el valor predicho por mi modelo. La otra manera es con los residuals. Si yo hago residuals a mi modelo, esta función, esto está en celestito, esta función, me va a dar los residuales. Yo acá lo que le estoy pidiendo es que me dé el primer elemento nada más de todo eso. Entonces, fíjense que un residuo es hacer lo que habíamos dicho, es el valor observado menos el valor estimado o el primer elemento de los residuales. ¿Sí? Y que justamente sale de hacer esto que habíamos hecho recién, que es imputar directamente a mis datos, restarle la conversión de los valores que obtuve de mi ecuación. ¿Sí? Fíjense que me da exactamente lo mismo, menos 386,6531. Entonces, residuals, que es una función que usamos un montón para calcular los residuos, está haciendo eso para todos los datos de mi base de datos. ¿Está bien? Perdón, Y una perdón, consulta. Sí. ¿por qué te quedas con el primer elemento? Nada, para mostrarlo nada Perdón. más. Ah, listo. Pero te calcula de todo, claro. Sí, sí. O sea, si yo le saco, me voy a tener toda la base. Si le saco esto así, ves, tengo todo. ¿Sí? Claro, porque es el... claro. Como la cabecera. A Claro. cada valor observado le restas... Listo. Exactamente. Ya está, gracias. ¿Sí? Estos son los residuales con los que yo después les hago los supuestos. ¿Sí? Sobre estos es lo que yo trabajo. Que por eso los necesito a posteriori, porque tengo que tener M1, que exista M1 para poder pedirle residuals. Si no tengo M1, no le puedo pedir residuals. Bien. Yo tengo otra pregunta con eso. Sí. En fitted values y residuals es lo mismo. O sea, vos No. ahí con la coma lo estás repitiendo para que No. veamos dos formas distintas de restarlo, o No. sí o sí tiene que estar escrito así. No, ni sí o sí, ni estoy mostrando lo mismo. Fíjate, lo que estoy mostrando acá, vamos a limpiar un poco el head. Esto es lo primero, ¿sí? Esto, lo que está afuera es data frame, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo, armame un data frame que contenga, ¿qué cosa? Bueno, el data frame va a recibir como parámetros la cantidad de cosas que yo quiera mostrarle al data frame, ¿sí? El data frame tiene una particularidad que está buena, que yo puedo unir y hacer un data frame con columnas de distintos, con objetos de distinto tipo. O sea, yo puedo poner palabras, puedo poner números, puedo poner distintas cosas. Una matriz, por ejemplo, admite solo números. ¿Cómo sé que tengo una columna, tengo otra y tengo otra? Bueno, porque les pongo coma. ¿Sí? La coma es la que me está dividiendo estas dos columnas que yo veo después acá. ¿Sí? Y de hecho, si yo le pongo, por ejemplo, a ver, esto debería funcionar así, y le pongo acá, por ejemplo, 2. Ahí. Ven que yo le estoy cambiando acá el nombre. Entonces acá capaz que esto es un poco más claro. Entonces yo hago un data frame con una columna que se llame 1, y que va a contener esto. Y la columna 2 va a contener esto. Pero son dos maneras distintas de obtener la misma información, pero ¿cómo obtengo de una manera? Tengo que restar, esto es I,
¿Se acuerdan que creo que Adrián les puso I sub I? Bueno, vamos a hacer así. I sub I menos el I con el sombrerito. Andás a ver cómo sale ahora. No me pidan porque creo que no lo tengo. El del circunflexo. Ah, ahí lo entendí. O sea, una ¿Sí? es hacer la resta y la otra es pedirle directamente al Exactamente. R que lo haga. Ujú. Lo que yo les estaba Y mostrando es que es, bueno, esto sale de hacer la resta directamente, cada valor menos el valor que yo estoy, el I con el circunflexo, creo que no, el circunflexo es así, con el sombrerito. Residuals, la función ya hace eso directamente, pero en definitiva sale todo de hacer esta cuenta, de restar a cada dato, restar la imputación de mi ecuación que yo obtuve de la que yo estimé. ¿Sí? Sí, se entendió, gracias. Y Bueno, tengo otra duda, sí. no sé si creo que se arrastra un poco de más atrás. Nosotros planteamos un modelo lineal, hacemos una regresión, y ¿por qué hacemos summary y no ANOVA? O podríamos hacerlo por ANOVA también. Hagamos ANOVA. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les dije que estos en realidad son funciones que muestran cosas nada más? ¿Qué me da? Miren, acá tengo summary y ANOVA. Vamos a hacer las dos. Fíjense una cosa. Primero me dice f-value 54,839, ¿no? Y acá ¿qué tengo? f-statistics 54,84. ¿Sí? Acá tengo grados de libertad 1 y 70. Acá tengo grados de libertad 1 y 70. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es la misma información, son dos funciones que formatean la salida de una manera. Lo que yo hice en mi modelo es M1. Acá es donde yo hago un modelo lineal. Después lo muestran como quieren. ¿Sí? De hecho, lo que les iba a mostrar ahora es esto. Yo puedo no hacer nada de todo eso. Supónganse que yo tengo mi M1. ¿Sí? Este es mi modelo. En este objeto tengo M1. De hecho, si le ponemos clase al M1, me dice es un objeto de clase LM. ¿Sí? Entonces ustedes acá pueden decir, bueno, ¿qué tiene M1? Imagínense una cajita ahí cerrada. ¿Qué tiene M1? Bueno, tiene todo, miren todo lo que tiene. Miren todo lo que tiene. Un montón de cosas que ni vemos, ni sabemos, ni qué sé yo. Tiene coefficients, tiene residuals, tiene fitted values, tiene df residual, ¿sí? Tiene call. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, por eso si yo hago M1, por ejemplo, call, ¿qué me devuelve? Me dice lo que tiene en el atributo este call. Si yo le hago M1, como dice al principio, coefficients, me devuelve los coeficientes. Entonces, es decir, es un objeto, es una caja que tiene cosas. Entonces, ¿qué hacen Summary y qué hace ANOVA? Agarran toda esta información y la formatean de una manera para mostrarla, nada más. Pero no están haciendo cuentas. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? ¿No? ¿Pero cuál José, sería se la entendió. diferencia entre usar una y otra? Bueno, nosotros, o sea, ANOVA, vamos a usar esta manera de representar, ¿sí? Típicamente, cuando no podamos ver los summaries, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, típicamente, cuando tenemos, no sé, alguna categórica, cuando tengamos categorías o regresiones múltiples y demás, pero que tengamos categóricas, bueno, vamos a mostrar con el ANOVA. ¿Pero por qué? Porque en el summary, en ese caso, lo vamos a ver, es mucho más difícil poder encontrar diferencias entre todas las categorías que tienen. Si se acuerdan, enviamos uno, no sé, tiene un modelo con interacción doble, triple, lo que fuere. Entonces primero dicen, bueno, tienen que mirar de lo más jerarquizado lo menos. Entonces tienen que mirar si la interacción triple es significativa o no, antes de poder mirar el resto. Quizás no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, pero bueno. Cuando la pregunta es, primero miro si una interacción es significativa, el summary, mirándolo como summary, no nos da la información que necesitamos, entonces miramos como el ANOVA. Pero la función se llama ANOVA, no significa que estamos haciendo una ANOVA. ¿Sí? Estamos haciendo un modelo lineal, un LM. Después eso lo vamos a ir viendo también, no se enloquezcan con eso. Cuándo plantear una cosa, cuándo otra, tiene que ver mucho por la naturaleza de las variables, de las predictoras. ¿Sí?
José, Sí. perdón, una pregunta. Ponele que en vez de hacer una regresión hubiéramos querido hacer una comparación de medias. ¿Cómo tendríamos que haber procedido? Porque ¿Cómo cuando lo tener? llamás Sí. LM, como que el R ya te estima que va a ser con una regresión. Pero ¿Por si qué? quisiera haber hecho, ¿Qué me define que lo tomemos como una regresión o como una comparación de medias? La variable de respuesta. ¿Por qué la respuesta? Perdón, la explicativa. Bueno, ¿y qué tiene que cumplir las predictoras? Que sea, si es continua, R va a ser directamente un modelo de regresión lineal, y si es cualitativa, va a ser un modelo de comparación de medias, que es en realidad uno de regresión con dummies, pero bueno. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? O lo puedo mirar con clase directo porque quiero ver solo una. ¿Datos qué? Datos COV, ¿sí? ¿Qué tipo tiene COV? Numérico, integer, ahora no nos vamos a meter con eso, pero no es categórica. claro, ¿No? si yo Entonces la cambiase, el R ya lo ve como un... ¿Qué pasa si le pongo eso? Cambia factor. Claro. ¿Sí? Bien lo puedo hacer acá. Le pongo factor. Lo va a considerar así. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Y ahí qué pasa? Miren. Summary. No nos vamos a meter ahora con esto porque es un montón, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa, la diferencia de los summaries. ¿Ven? Y acá donde ahí sí tiene sentido mirar esto. ¿Está bien? No se vuelvan locos, pero la diferencia está ahí. ¿Sí? Yo me perdí un poco, la verdad, en eso. ¿Qué No es como que importa. te cambia? No importa. Todavía no nos importa porque hasta que veamos múltiples, la vida es feliz. ¿Sí? Después van a poder llorar un montón. Bueno, lo otro que les quería decir. Ay, para ahora hice, claro. Tengo que volver a tirar esto. Vamos a volver a correrlo porque si no. Bien. Esto ya está. Acá. Coefficients. ¿Sí? Bien. Entonces yo tenía mi regresión de cobertura y el rendimiento. Y dijimos, bueno, estos son los coeficientes. Yo de acá puedo trabajar con ellos. ¿Sí? Imagínense, yo los puedo agarrar. ¿Sí? Es un numerito. Yo puedo restar, por ejemplo, y me da... ¿Sí? Estas son cosas que ustedes pueden agarrar, ustedes pueden trabajar. No es una cosa que está en el summary y no la puedo acceder, no puedo tocar. Eso es lo que quiero, que pierdan el miedo y que jueguen, que prueben y demás. Y acuérdense que siempre están los corchetes acá. Bueno, los residuos ya los habíamos visto. Bueno, lo mismo pasa con el summary. Esto, yo sé que estoy yendo y viniendo, pero esto venía del M1, ¿sí? Que es lo que tiene mi objeto M1. Yo ahora quiero saber qué tiene summary de M1. Summary M1 tiene todo esto. ¿Sí? Tiene un montón de información también. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden acceder, por ejemplo, a eso. DF. Les da los grados de libertad. Pueden calcular sigma. Ponele. Les da el sigma. ¿Sí? Hay un montón de cosas. Después vamos a ir viendo. La matriz de varianza, covarianzas y demás. Pero hay un montón de información ahí adentro. Eso es lo que quiero rescatar ahora. ¿Sí? Como no voy a llegar a ver todo, te voy a acelerar un poquito. Bueno, después tenía esto del intervalo de confianza. ¿Sí? Con confint, ¿a quién? Del modelo, le ponen el nivel que ustedes quieren, tienen intervalo de confianza que ya recién cubrimos qué era. ¿Está bien? Ahora bien, yo quería preguntar, ¿por qué da esto? Dijimos valor crítico por R estándar, ¿no? Bien. Y acá viene la pregunta. Cuando yo pongo valor crítico, ¿qué valor crítico voy a poner acá? ¿El de tabla? El de la distribución el de T tabla, para perfecto. esos grados. Sí. ¿Cuál? El que le corresponde a alfa. Claro, pero ¿de quién? De la distribución T de esos grados de libertad. ¿Por qué distribución T? Porque no conozco el desvío real, digamos, el poblacional, la varianza poblacional. Eso que acaba de decir justo es
importante, ¿sí? Esto es Biome 1, ¿sí? Así que repasen porque todo esto está pasando y se supone que ya se sabe. En este caso, como no tenemos conocimiento de o sea, en este caso del sigma de la distribución, ¿se acuerdan que es con sigma conocido, sigma desconocido en Biome 1 y demás? Uso una de las distribuciones o uso otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi valor crítico? En particular, es el del que me da la distribución T. Esto después van a ir viendo qué significa Qt. Qt es una función también. En particular, pero lo dice ahí, a ver. No, si le ponemos el help, bueno, acuérdense que hay un montón de cosas. Cuando van arriba. Acá, ¿sí? Cada una de las distribuciones que vayamos a ver, normal, Poisson, lo que sea, tiene un montón de funciones asociadas, ¿sí? D, P, Q y R, ¿sí? Y acá les dan los argumentos. ¿Qué significa cada una de las cosas? Lo vamos a ir viendo, no se preocupen, si quieren lo pueden ir chumeando, ¿sí? Pero es una manera de representar y de crear, construir distribuciones, las distribuciones teóricas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Fíjense. Este grafiquito lo han visto alguna vez en la vida, ¿no? La distribución normal en realidad es una distribución T, ya se lo tenía que modificar, ¿sí? Centrada en 0. ¿Por qué está centrada en 0? Porque por defecto me puede graficar una distribución, si le pongo por defecto, adentro tiene una media de 0. Y bueno, la distribución T en particular necesita los grados de libertad, ¿sí? En este caso son 70 porque teníamos 72 observaciones, creo que todos tenían 72. ¿Y por qué tengo 70? Porque son 2 parámetros estimados. Exactamente. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa Vamos a tomar eso. ¿Qué significa un grado de libertad? Así en estadística. Los grados de libertad... Un dato independiente, digamos. O sea, lo pueden pensar como que es plata, ¿sí? Es la plata que yo voy a tener, ¿sí? Cuanto más grado de libertad yo tenga, va a ser mejor siempre. Ahora, ¿cómo se gastan los grados de libertad? Bueno, yo voy a tener que gastar los grados de libertad en función de cuántas cosas voy a tener que estimar en mis modelos, ¿sí? A mayor cantidad de parámetros en los modelos estimados, me va a bajar los grados de libertad. Y eso va a jugar un rol súper importante a futuro, cuando querramos decir cuándo un modelo va a ser mejor que otro. Y bueno, los grados de libertad me van a jugar un rol súper importante ahí. Porque cuanto menos grado de libertad tenga, va a ser peor, porque no voy a poder estar, voy a tener menos plata en definitiva, ¿sí? Eso es una manera de pensarlo. Y en este caso tengo 70 eso, porque tengo 2 que ya los tuve que usar. Entonces, como mi valor crítico es con alfa 0,5 y la tengo a los dos lados, calculo el de 0,975, ¿sí? Que es el que le decimos acá 1,944. Es decir, que lo que estoy buscando es este, ¿sí? Esta y del otro lado es lo que me asegura que el acumulado de acá más el de ahí sea 0,5. 0,05, perdón. ¿Está bien? Eso es lo que estoy haciendo con mi intervalo de confianza. ¿Y dónde lo puse? Recordemos que el confint estaba acá y en algún lado lo calculé, creo, acá. Entonces, vamos a calcular los coeficientes, los intervalos de confianza a mano, ¿sí? Entonces, recuerden que intervalo de confianza es parámetro más menos valor crítico por error estándar, ¿sí? Eso es fórmula general. Entonces, acá tenemos estimador, tenemos error estándar y nos falta el valor crítico, que acá no está el valor crítico. El valor crítico es el de tabla. Entonces, yo tengo mis coeficientes. ¿Cómo accedo a mis coeficientes? Fíjense. Summary de modelo, coefficients, le pido la primera columna, ¿sí? Yo tenía que los coefficients era todo esto. Entonces mi primera columna son los estimadores. Mi segunda columna, errores estándares, 200,62 y 2,81. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Bueno, el límite inferior es restándole. ¿Sí? Así como tengo parámetro menos valor crítico por error estándar. Entonces, si yo agarro los coeficientes, los parámetros, le resto. ¿Qué le resto? Valor crítico
¿sí? Por error estándar. ¿Está bien? Hago eso, me da para los dos, ¿no? Y después hago el superior. ¿Sí? Fíjense, tengo 448 y 1248. ¿Y cómo eran los intervalos de confianza? Vamos a buscarlos de vuelta acá. Fíjense, ¿cómo eran? 448 con 30 no sé qué y 1248. ¿Sí? Y acá está 15 y 26. Entonces, fíjense que cuando yo hago confint, lo que estoy haciendo es esta cuentita. Ni más ni menos, ¿sí? Y uso la distribución T, el T de student, justamente por eso. ¿Está bien? Bueno, esto simplemente está, o sea, todo el choclazo, pero es simplemente para ponerlo un poquito más lindo, nada más. No. Ya lo comparamos, no hace falta. Esto no lo voy a ver ahora ni de chiste porque es un montón, ¿sí? Pero acá venía todo de cómo se pueden ver todas las otras partes. Ven que hay un montón, cómo calcular cosas a mano. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los días porque me parece que es interesante. ¿Hasta acá se entendió? Yo no entiendo por qué T de student y no otro. Para Justo. otro... ¿Podés repetir justo? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué usamos T de student? Sí, porque para usar la distribución normal, uno tiene que conocer la varianza del estimador, digamos. Y en este caso no la conozco, solamente la puedo estimar. Sí, la poblacional. La poblacional, sí, perdón. Bioma 1. ¿Sí? Fíjense, la Wikipedia lo tiene, o sea, cómo se calcula eso y qué pasa, o sea, cuál es la distribución que tengo que utilizar cuando desconozco alguna de las dos poblacionales, o las dos. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, voy a cortar con eso hasta ahí. Después en algún momento voy a retomar. Yo lo que quería mostrarles ahora es esta parte. Bueno, con ahí corto esta parte de cobertura y rendimiento. Volvemos por un momento a lo que había quedado colgado la vez pasada, ¿sí? De Iris y demás. ¿Se acuerdan cómo era ese el de Iris? Que teníamos, vamos a cargarlos, que teníamos las 3 especies y teníamos las distintas, ¿dónde están mis datos? Y teníamos distintas mediciones, ¿sí? ¿Por qué tengo el plot acá? Vamos a sacarlo. Datos. Vamos a poner... ¿Dónde está el M? Acá. ¿Sí? Acá lo que tenemos es un modelo en el que estamos haciendo longitud del sépalo para cada una de las especies. Bueno, o explicado por las especies. Y después lo que faltaba ver era, bueno, si ustedes miraban ANOVA de M1, en este caso les daba, che, especie es significativo. En este caso sí tenía sentido que sea ANOVA usar esa función porque teníamos que eran cualitativas. Ahora, ¿cuál es la interpretación que yo hago de acá, de este resultado de especie? ¿Cómo concluyo? ¿Qué concluyo de acá? ¿Nada? Que la media de alguna de las especies, de al menos una de las especies, es distinta de 0, la longitud del sépalo. Que la media, o sea, que alguna de las medias difiere. ¿Sí? Eso lo importante es ahí. ¿Por qué alguna? Porque acá tenía 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo 3? No sé cuál es la que está difiriendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Cuando no sé qué es lo que difiere. Contrastes. Exactamente. El contraste a posteriori. ¿Sí? Puede ser a priori, ¿sí? ¿Se acuerdan que tienen los que son los ortogonales? O puede ser a posteriori. Por lo general, o es muy frecuentemente utilizado, los que son a posteriori. Vamos a ver algunos a posteriori diferentes, pero típicamente usamos el de Tukey. ¿Sí? El de Tukey era no sé si lo escuchaban así, que era todos contra todos. ¿Lo vieron alguna vez así? Sí, un montón, todo el tiempo. Bueno. Sí, más o menos. Sí. Nunca lo entendimos. No saben lo que es estar de este lado viendo
Nada, cuadritos negros. La Bueno, combinación lineal de Me todo. suena a Tuki, pero no me acuerdo para qué era. bueno, Tuki, está bien, yo prefiero eso, honestidad de que por ahora estamos entrando en calor, así que está bien. El Tuki lo que hace es eso, es comparar entre dos categorías si las dos categorías difieren. Esto ya es ir más allá y decir, bueno, che, yo tengo más de una categoría, entonces digo, che, ¿estas dos categorías difieren o no difieren? ¿Sí? Recién veníamos con una regresión que era una recta, ahora yo tengo 3 grupitos de cosas y quiero ver si alguna, ya sé que alguna difiere, por lo menos una difiere de otra. Ahora quiero saber cuál con cuál y en cuánto. Entonces, para eso vamos a usar esta librería, la mmins. ¿Sí? La mmins es una librería que usamos un montón. Y fíjense, yo lo que hago es, bueno, genero una variable que se llame comp, ¿sí? Con esa comparación, y va a ser el resultado de lo que tenga mmins, que para eso le tengo que meter un modelo. Vamos a mirarla así. Fíjense que al principio no me quiero pasar. Acá. Cuando ustedes lean estos helps, tienen que ir a la parte esta de usage. Entonces tienen todo esto, ¿sí? Estos son algunos de los parámetros que admiten estas funciones. Son funciones súper grandes y que tienen un montón de cosas para hacer. Entonces fíjense que lo que le dice es object. Entonces eso le está diciendo que requiere un object. O sea, requiere un objeto para poder funcionar. ¿Sí? Bueno, specs, después lo pueden leer, qué significa, pero también fíjense que lo requiere. ¿Por qué digo esto lo requiere? Porque el by, que es otro parámetro, se pueden fijar para qué sirve, no importa ahora, pero fíjense que dice by igual null. Bueno, ¿qué significa eso? Que o sea, es un parámetro que yo puedo utilizar y puedo modificar, pero que tiene un valor por defecto. Es decir, que si yo no lo pongo, la función va a andar igual. ¿Sí? Obviamente, con el parámetro en estas condiciones, ¿sí? Tomando este valor determinado. Pero si yo no le pongo un igual, significa que es algo que requiere la función para poder funcionar. Si yo no lo pongo, no va a andar. Entonces, si yo no le pongo un objeto sobre el cual aplicar, me va a decir no, no va. ¿Está bien? Entonces, fíjese, por eso yo le di el objeto. Este es el specs. Bueno, ahí pero el specs es esto, toda esta parte. Que son los dos parámetros mínimos que necesita. Y cuando yo le tiro el comp, me da todo esto. Entonces, ¿qué me da típicamente? Me da dos cosas. Ya para este momento, si ustedes no saben, podrían decir, bueno, ¿qué tiene esto que no sé? Pueden preguntarle. ¿Sí? Entonces, con names, ustedes preguntan eso, lo que yo llamaba atributos, no sé exactamente si se llaman atributos, pero es, bueno, ¿qué tiene dentro comp? ¿A qué cosas distintas puedo ver? ¿Qué subdivisiones? Bueno, y tienes dos subdivisiones, una que es mmins y otra que es contrast. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. Y son las que están acá con el signito de pesos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, justamente dice especie, mmin, esta es la media estimada para cada una de las categorías, el error estimado para esas categorías, intervalo de confianza y los grados de libertad y sus intervalos de confianza. Estos son los intervalos de confianza de la media de esa categoría. ¿Está bien? Y contrastes es la parte que, en este caso, para esta parte nos interesa, es donde hace el Tukey realmente. Es la comparación entre categorías. Fíjense, yo tengo setosa contra versicolor. Y me dice menos 0,930. ¿De dónde sale menos 0,930? ¿En la diferencia estimada entre medias? ¿Puede ser? Exactamente. Fíjense que si yo hago 5.01 menos, ¿cuánto es versicolor? 5.94, me da menos 0,93. ¿Sí? Esto les está diciendo exactamente lo que está haciendo. Está haciendo setosa menos versicolor. ¿Sí? La resta aritmética entre esas dos cosas. Este es el valor crítico. ¿Se acuerdan un momento que Tukey es diferencia de medias? ¿Sí? ¿Por qué es diferencia de medias? Una diferencia es una resta. Diferencia de medias. Justamente esto es lo que está pasando. Bueno, ahí tiene el p-valor y demás. Lo mismo hace con las otras. ¿Está bien? Y encima, como acá ya tienen si es negativo o si es positivo, saben cuál es más grande y cuál es más chico. Directamente mirando los valores de la media también lo pueden saber. ¿Sí?
Sí, ¿Se sí. entiende? Bien. Sí, doy. Eso es el 2K. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay otra diferencia que es que por defecto, cuando ustedes hacen el mmins, la parte de arriba les da los intervalos de confianza y la parte de abajo les da p-valores. Nosotros vamos a utilizar esa información relativamente equivalente, ¿sí? entre ellas. Vamos a tratar de enseñarles cómo interpretar un intervalo de confianza y cómo asignarle un valor significativo de si algo es diferente o es similar. Depende en qué tipo de modelos estamos hablando, el criterio va a ser diferente. Algunas veces tienen que incluir el 0, otras veces tienen que incluir el 1. Bueno, depende de qué tipo de modelo estamos usando. Ahora, si ustedes dicen, che, la verdad que me reservaría también poder ver el p-valor y que me lo interprete y que alguien me lo traduzca porque no lo entiendo. Bueno, ustedes pueden hacer esto que está acá, esto después se lo pueden copiar y se lo quedan para siempre si lo quieren. Pero ¿esto qué es? Esto es una función options que es bastante genérica y lo que hace es agarra a la función mmins y fíjense que acá tengo una lista, ¿sí? Que la lista tiene dos cositas grandes separadas por coma en naranjita, que uno es mmins y el otro es contrast. Y es, opa, es igual que esto y que esto. Entonces, esta instrucción lo que hace es agarra y dice, para la parte de mmins, ¿sí? No importa exactamente por qué tiene que ser list y qué sé yo. Esto igual está mal, acá hay una cosa de más. Esto va así. ¿Sí? Dice, un vector que es true y true, ¿sí? Y para contrast, un vector que también es true y true. Esto justamente son las dos opciones para que muestre o intervalo de confianza y p-valor, o bueno, sus combinaciones, ¿sí? En este momento, si yo corro esta instrucción ahora y vuelvo a correr el mmins, ahora me va a aparecer acá el p-valor, ¿sí? Fíjense, si yo hago esto, chan, 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 chan. Paréntesis de más al final de la línea. Ay, espera, sí, porque me acaba de chillar. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Pero fíjense, yo lo corro de vuelta y no me anduvo. Chan, hermoso. ¿Por qué no me anduvo? Acababas de borrar algo, tal vez era importante. No, porque... Listing... Ah, sí. Sí, ¿sabes que sí? Porque acá tiene listing fair. Ah, no sé por qué lo repetí dos veces. Sí, claramente... claramente fui yo. Esto es importante. Bueno. A ver. Ahí va. Ahora sí me gustó. Sí, justamente. Bueno, lo tendré que estudiar un poco más en detalle por qué las hace así las dos. Pero fíjense una cosa. Fíjense que ahora tengo un p-valor acá. ¿Lo ven? Que antes tenía... Cuando tenía acá, tenía solo lower y upper confidence. En la L no me acuerdo qué es. Pero es intervalo de confianza. Y ahora tengo el lower y el upper y el p-valor para el mmins. Pero también, como le puse true y true a estas dos, tengo... Para la parte de los contrastes, también tengo los intervalos de confianza, aparte de los p-valores, ¿sí? Entonces, simplemente lo que quiero decirles con esto es que las dos cosas son dos criterios que vamos a utilizar para asignarles significancia a las categorías. ¿Está bien? Le estamos mostrando esto porque es una librería que usamos un montón para hacer los contrastes. En esta se pueden hacer contrastes de Tukey, se pueden hacer distintos tipos de contrastes. Creo que ortogonales también. ¿Sí? Bueno. Mi propuesta es 100 y 55, dejo para algunas dudas si quieren, y lo que teníamos de la parte B, lo podemos retomar muy rápidamente el martes, ¿sí? Para que lo chusmen y demás, si tienen alguna duda de que les haya quedado. Lo que me va a interesar mucho, si no lo han podido mirar y no lo hicieron, esta parte, la del ggplot2, ¿sí? Yo después les voy a dar una mini explicación del ggplot2 más rápida. Bueno, ahora no diga, así que más rápido, algo va a ser seguro, de cómo se pueden hacer los grafiquitos con el ggplot2, ¿sí? Y qué significan algunas de las cosas. ¿Está bien? Voy a hacer un stop share acá. Voy a dejar de grabar ahora, así de esto es lo más, creo que importante.